que cada quien se presente brevemente. Sí, pues tengo algunos datos, pero como no son las mismas, entonces no sé si... Sí, ahorita lo presentamos. Se está incorporando a esta mesa de diálogo. Primero sean bienvenidos todos y muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que vienen muy cansados de su viaje. Se está incorporando con nosotros la licenciada Aila. Mucho gusto. Ella es aquí psicóloga CRIF, se encarga del área de terapia familiar. Aquí estamos. se está incorporando el doctor Benigno Linares, pediatra. Hola, buenas tardes. Socio que ha colaborado pues, con la fundación. Realmente ha dado mucho impulso dentro de la fundación para que se nos pudieran abrir las puertas al sector de salud. Y está con nuestro licenciado Daniel Ruiz. Él es papá de un niño con TDAH y autismo dentro de la Fundación Carlos Eduardo Almanza. Y se une pues Marisela, que es mamá de un niño con TDAH, adolescente, que también pues, están aquí con la intención de tener el testimonio vivido de lo que es el calvario dentro del área educativa, ¿no? Y enseguida pues tenemos para los que se están integrando a la licenciada Mónica Jael Suárez. del Centro Psicopedagógico Anáhuac, directamente desde Puebla. La licenciada Blanca Esther. Alfonso Flores, desde Veracruz. Así Soy es. maestra particular del taller educativo, atiendo a niños con TDAH para lectoescritura. El doctor Emanuel Osorio, soy médico, psiquiatra, soy psiquiatra infantil, vengo de Villahermosa, trabajo en el hospital psiquiátrico y en una clínica multisistémica para niños con problemas de salud mental. El doctor Abraham Dayan Ahmad, soy neurólogo pediatra de la Ciudad de México, trabajo actualmente de forma particular en mi consultorio, veo muchos niños con el TDAH y discapacidades como los niños con autismo, que hoy en día se llama trastorno del espectro autista. Y tenemos como moderador de esta mesa de diálogo al doctor Francisco Eduardo Sánchez de Guadalajara, Jalisco, quien pues trae a flor de piel lo que son los derechos de los niños y las necesidades tanto en el área educativa como en el sector salud. ¿Sí? ¿No me equivoco? Gracias. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Entonces paso a sentarme allá. Buenas tardes. Entonces, después de presentarnos a todos, bienvenidos a la intención de aperturar y de grabar esta mesa de diálogo a puerta cerrada en lo que estamos viviendo ahorita en el estado de Guanajuato, y que sé que ustedes como expertos y especialistas desde otros estados o lo viven de manera similar, pero la idea es plasmar las necesidades y la falta de herramienta que hace en el área educativa. Entonces, no sé, doctor, si le parece, podemos aperturar con el testimonio de los papás. Somos 2, 4, 6, 8, 9 personas, contamos con 10 minutos. Sí, más o menos son 12 minutos por cada uno. 12 minutos. Sí, pues tratar, bueno, la recomendación es de ser breve, de tratar de no redundar en los temas que ya se saben. No sé si para fines de la mesa convenga iniciar con una explicación de qué es el trastorno o lo veamos, no sé. Sí, empezamos con qué es el trastorno y los escuchamos y vemos todas las necesidades que sobre todo Mónica vive ahí, Blanca, que también están ahí al pie del cañón en el área educativa, y sobre todo aquí el CRIT, que también atiende aquí personas con trastorno de déficit de atención hiperactividad. Entonces, ¿les parece bien que cada vez que alguien intervenga por primera vez se le haga una breve presentación de su nombre y su... Okay. ¿Sí? Están los ¿TDAH qué? Bueno, no, o sea, decir su nombre y sí, o sea, en su primera intervención, mi nombre me llamo Eduardo Sánchez de Guadalajara, soy neuropediatra. Entonces, se les pide ser objetivos, imparciales. La idea es sumar, crear, dejar en la mesa la necesidad que existe, la falta de herramientas y sobre todo tratar de apoyar a que estas sean impulsadas, ¿no?, dentro del estado de Guanajuato. ¿Sí?
usar No el micrófono? Sí. ¿O es? ¿Sí se necesita? Sí, ok. El micrófono es, ajá, sí. Ya dice así, nadie subimos si gusta la silla de A ver, ¿ya está encendido aquí? Sí. Bueno, ¿sí se escucha? Muy bien. Pues muy bien, buenas tardes a todos. Estamos en esta mesa de discusión a invitación de la Fundación Carlos Eduardo Almanza, Asociación Civil, para tratar el tema de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es una condición muy frecuente. Habemos aquí personas de diferentes áreas, habemos médicos, maestros, psicólogos, padres de familia, educadores. Quisiera yo comenzar, me presento, yo soy el doctor Francisco Dardo Sánchez, soy especialista en pediatría y en neurología pediátrica, radico en la ciudad de Guadalajara. De principio, una breve introducción sobre lo que es el TDAH, que es una condición, no es una enfermedad, es multifactorial porque obedece a diversas causas, tanto genéticas, perinatales, ambientales, de crianza, cuyo problema, cuyo fondo es una disfunción en redes neuronales que afectan a varios neurotransmisores en algunas zonas del cerebro que están involucradas en las funciones ejecutivas, como la atención, la planeación, la memoria de trabajo, y que se manifiesta por 3 síntomas cardinales, que son la atención dispersa, la hiperactividad y la impulsividad, que inicia en la infancia pero que trasciende a la adolescencia y la edad adulta, y que ocasiona pues dificultades en el entorno escolar, familiar y social, afectando la calidad de vida del individuo, su adaptación y su integración social. Se asocia a diversas comorbilidades, esto es, a otro tipo de trastornos, también de la esfera neurológica, y que desde el punto de vista de todos los que estamos aquí debe ser evaluado por profesionales que tengan experiencia y conocimiento, y que se base en el análisis cuidadoso de una historia clínica, una exploración, apoyándose de diversos instrumentos adicionales como algunas baterías de pruebas psicológicas, información que proviene por parte de los padres y de la escuela, y también algunos otros estudios paraclínicos que pueden servir para sustentar con mayor precisión el diagnóstico. No existe ningún marcador biológico específico que nos diga sí o no. Tenemos que hacer una especie de armado de un rompecabezas de información. Y por supuesto, el tratamiento debe ser multidisciplinario, debe ser multimodal, debe ser individualizado e incluye factores, medicamentos y fármacos diversos y otras intervenciones desde el punto de vista psicológico, conductual, apoyo pedagógico, pero básicamente una comprensión y una tolerancia acerca de estos pequeños niños o niñas que lo padecen. Y pues es conveniente que quien establezca el diagnóstico lo haga de manera certera y se le lleve un seguimiento longitudinal al paciente. Entonces quisiera yo comenzar y les pediría que a cada uno de los participantes en su primera exposición hagan una breve presentación. Ya dijimos así a grandes rasgos qué es el TDAH. Una de las principales situaciones de las que vamos a platicar aquí es si se trata de un proceso discapacitante, es decir, si es una discapacidad del área intelectual o es otra cosa. Entonces, si alguien de ustedes quisiera presentarse y hablar de este tema, es decir, en la mesa ponemos, ¿es una discapacidad o no lo es? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hilda Ivonne, psicólogo. Algunos años ya trabajando con niños con déficit de atención, específicamente en lo que es evaluación. Y en WISC nosotros encontramos un coeficiente normal, solamente que en lo que es la velocidad de procesamiento y las pruebas que tienen que ver con lo ejecutivo están bajo de 90, entonces están abajo. Entonces evaluamos, pero cuando hacemos las áreas que vamos a trabajar, los objetivos, trabajamos esa parte. Tenemos niños con coeficiente intelectual normal.
¿Alguien quisiera comentar al respecto de esta situación? Adelante. Hola, ¿qué tal? Benigno Linares Segovia, soy pediatra de formación con maestría en investigación clínica, soy doctor en ciencias y profesor de la universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Quisiera nada más retomar el punto y la duda es suficiente un diagnóstico de coeficiente intelectual normal para definir o no incapacidad? Definitivamente cuando hacemos la evaluación hacemos una serie de baterías, es desde coeficiente intelectual y también de situaciones lo que es Bender, lo que es Raven, lo que es Neuropsy, ¿sí? Entonces son diferentes áreas ejecutivas. Si nosotros hacemos el WISC y hacemos lo que es el coeficiente intelectual, eso es en habilidades español, matemáticas, pero también en habilidades de la vida, ahí es donde algunas veces le hablamos así, o sea, se incapacita el niño, no puede realizar tal o cual situación. Quisiera comentar, cuando yo me formé como especialista en pediatría y en neurología pediátrica, el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad era excluyente de la discapacidad intelectual. Sin embargo, ha habido una serie de cambios y yo le pasaré la palabra a cualquiera de mis colegas aquí a mi lado para que nos aclaren un poquito este asunto. Actualmente se considera que, por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual y tiene sintomatología del TDAH, se le considera como portador de ambas, o ¿cómo es la situación? ¿Cómo lo ven ustedes, doctor Osorio? Gracias. Yo soy Manuel Osorio, soy psiquiatra y bueno, desde la trinchera de la salud mental infantil es un tema, yo creo que muy interesante, muy complicado. Estoy completamente seguro de que la simple calificación de una evaluación de capacidad intelectual no te puede delimitar si es una discapacidad o no, porque eso nos puede delimitar una discapacidad intelectual. En algún momento, en otro foro, hablábamos sobre características específicas de inteligencia y TDA. Hay gente que dice, el TDA es súper inteligente, es más brillante, y otros dicen no. Bueno, un punto importante con respecto al TDA es que el diagnóstico es independiente de la capacidad intelectual. Número 2, para que sea una discapacidad, por definición, debe ser una condición permanente que no permita que un individuo funcione con respecto a lo que se espera para su nivel normal de desarrollo o para su edad. Es cierto, hay algunos chicos que por estas condiciones en las funciones mentales ejecutivas, en la capacidad visoespacial, tienen cierta disparidad con sus padres, con los chicos de su propia edad. Pero realmente, hablando de funcionalidad, una buena parte de los chicos logran mejorar, avanzar o hasta equipararse con los chicos que no cuentan con este diagnóstico. Entonces, no se puede hablar de una discapacidad temporal o parcial, porque entonces tendríamos que delimitarlo dentro de otro grupo. Es decir, si yo tengo un chico con TDA sin tratamiento de ningún tipo y le doy un tratamiento multimodal adecuado, esta condición, si fuera una discapacidad, no debería mejorar. O sea, el niño con discapacidad intelectual que yo califico como inhábil para ciertas cosas, una de las condiciones que, por ejemplo, a nivel de evaluaciones jurídicas, médico-jurídicas te piden, oye, este diagnóstico es a lo largo de la vida o se le va a quitar tarde o temprano. Entonces, uno de los puntos yo creo que muy importantes para delimitar si es una discapacidad o no, sería ver a lo largo de la vida qué tanto lo va a hacer de manera definitiva o no disfuncional. Sí, ¿alguna otra opinión al respecto sobre esta cuestión? Sí, licenciado. Bueno, buenas tardes. Yo soy Araceli Almanza, presidente de Fundación Carlos Eduardo Almanza. No soy terapeuta, no soy psicóloga, no soy pedagoga, pero soy madre de 2 niños con TDAH. Hablando de la palabra discapacidad con respecto a este trastorno, yo les puedo decir que en mi opinión personal, viviendo con estos niños, atendiendo a estos niños dentro de la fundación, pues obviamente como madre no me gustaría que dijeran que es una discapacidad intelectual, ¿no? Partimos de la palabra que significa discapacidad. Como lo mencionamos, se puede quitar a lo largo de la vida, se aprende a vivir con él o simplemente se transforma, evoluciona y tienes que rescatar algunas habilidades que te van a permitir en la vida ser funcional. Como cualquier persona con discapacidad, que es débil visual, que es cojo, que necesita una silla de ruedas, desarrolla habilidades para sobrevivir.
Entonces, una persona con TDAH también desarrolla habilidades para sobrevivir. Tenemos niños que dependen de un medicamento, tenemos niños que dependen de una terapia y tenemos adultos que aún así siendo profesionistas tienen problemas emocionales dentro del ámbito personal. Entonces yo ahí es donde retomo la palabra que si está o no está plasmado en la ley como una discapacidad, pero a mí me permite como madre poder subsanar algunos de los gastos que me genera el tratamiento, yo sí apoyaría esta iniciativa. Pues no iniciativa, sino esta palabra, ¿no?, de discapacidad intelectual. Sin embargo, no sé qué tanto aplica o está dentro de la ley porque no soy experta, pero sí es un problema que a lo largo de la vida voy a desarrollar. O sea, yo hasta la fecha tengo problemas de relaciones sociales, o sea, prácticamente siempre. Vamos, estoy hablando de eso, llevo 2 matrimonios, entonces sí me afecta a lo largo de mi vida y estoy en terapias y estoy en MINFURS y me estoy capacitando y me afecta, ¿no? Entonces esa parte pues nada más por ahí como comentario. Sí, quisiera comentar brevemente el hecho de que yo trabajo en un centro de rehabilitación integral del Sistema Nacional DIF, donde una de nuestras labores cotidianas es expedir un documento, un certificado de discapacidad, ya sea para la obtención de una credencial o para algún otro asunto que requieren. Y nosotros nos basamos en la norma que aplica a nivel mundial. Considerar una discapacidad solamente en caso de que el individuo sea de manera permanente incapaz de realizar sus actividades de la vida diaria. Muchas de las personas que acuden lo hacen con el fin precisamente de obtener algunos de los beneficios sociales que le da el tener alguna discapacidad, algunos vales de transporte en el estado de Jalisco, por ejemplo, o algunas situaciones referentes a apoyos económicos. Sin embargo, a veces nos vemos en esta situación, en este dilema de darlo o no darlo, porque no es de acuerdo a la norma que nos rige, no se lo podemos dar a un niño o una persona con TDAH. Porque también en ocasiones la gente lo solicita con fines de índole legal, juicios de interdicción, juicios de pensión alimenticia. Entonces ahí ya implica, desde mi punto de vista, porque yo he sido perito en ese tipo de juicios, que se haga precisamente un peritaje que tiene que ser un dictamen muy diferente. Pero aquí el doctor solo quería comentar. Sí, gracias. Dice que va muy relacionado con lo que usted comenta. Y hay un término que se utiliza más frecuentemente para este tipo de problemas que discapacidad, que es disfunción. Son chicos que no funcionan adecuadamente en ciertas áreas, pero también, y también lo hemos comentado, las personas con TDA también tenemos virtudes, también somos hábiles en otras cosas que va muy de la mano con que desarrollamos necesariamente para poder sobrevivir. Pero es muy complicado delimitar que el TDA es una discapacidad, sobre todo porque es una condición muy heterogénea. Podemos los dos tener TDA y ser completamente diferentes. Y eso hace muy complicado el delimitar, oye, ella es profesionista, tiene una escuela y tiene un TDA cabalgante, sí, pero no está discapacitada en la vida diaria, excepto en condiciones muy particulares. Otro punto muy importante con respecto a esto, si es discapacidad o no, tiene que ver, como decía el doctor, la trascendencia a lo largo del tiempo. Si yo pongo como diagnóstico específico que el TDA es una discapacidad, tengo que reconsiderar la mayor parte de los diagnósticos, por ejemplo, desde mi trinchera como psiquiatra de niños. Porque ¿cómo se ve o cómo encontramos a un niño con depresión? Falla en la escuela, se aísla, no come, no duerme, y se puede pasar años así. Y la pregunta entonces sería, ¿entonces también la depresión infantil es discapacidad? No, es un cuadro patológico que lo hace disfuncional. Es mi perspectiva. Si alguien más quisiera abundar sobre este tema, adelante. Hola, mi nombre es Mónica Jael Suárez, yo soy directora de una escuela y a lo largo del tiempo que he trabajado como directora de una escuela, a nosotros nos llegan casos o niños en donde han sido expulsados de 2, 3 o 4 escuelas. Y a mí también me gustaría dejar sobre la mesa, si se habla que es una discapacidad invisible,
porque generalmente tenemos el constructo de discapacidad, sobre todo cuando se puede ver en los niños con discapacidad visual, auditiva, motriz, ¿no? A mí solo me gustaría también dejarlo en la mesa si es una condición disfuncional, porque realmente los pequeños que llegan con un diagnóstico, y efectivamente hay como niveles, ¿no? de hiperactividad, de distractibilidad y de impulsividad, ¿no? Pero hay niños que realmente nosotros, por ejemplo, los recibimos. Si los papás no quieren que sean medicados, no somos quienes para poder obligar, y de hecho no se debe hacer, ¿no? Sin embargo, si no están medicados, de verdad no se puede trabajar con ellos. Hay niños que nosotros les decimos a los papás, no podemos obligarlos, denos un tiempo para trabajar con ellos. Yo generalmente le digo 1 mes, 2 meses, con nuestras estrategias en el aula, con nuestras estrategias en la escuela. Pero después de un tiempo yo llego con el papá y le digo, a ver, ya hice esto, y no podemos. Denos la oportunidad, o mejor dicho, denle la oportunidad al pequeño de ir y acercarnos a la medicación. Entonces, cuando empiezan con la medicación es un cambio así de 180 grados, ¿no? El cambio con el pequeño, y por supuesto con el trabajo de la escuela, con el trabajo del terapeuta, del psicólogo, el trabajo multimodal, ¿no? Sin embargo, ¿en qué rubro puede caber entonces esa condición? Porque también, si bien es un término que no nos permite, desde el punto legal, abordarlo, ¿no? Desde el punto educativo también, porque si no es TDAH, es un niño malcriado, es un niño grosero, su papá era igual y no tiene nada, no existe, ¿no? Y tampoco es. Entonces a mí sí también lo dejaría en la mesa sobre cuál sería entonces el término. Nosotros rendimos, como instituciones educativas, rendimos una estadística. Afortunadamente ahora ya está dentro de la estadística del TDAH. Es el primer año, el año pasado, el ciclo anterior, fue el primer año que yo la vi. No existía, ¿sí? Y eso por supuesto nos va a permitir también conocer una estadística de cuántos pequeños en edad escolar de nivel primaria hay. Pero precisamente como no se puede ubicar, entonces se dice que no existe. Entonces yo igual lo dejo en la mesa. Sí, quisiera comentar que no es la única condición por la cual existe polémica al respecto si es una discapacidad, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes portadores de epilepsia que pueden tener un funcionamiento social, escolar, laboral muy bueno, salvo cuando tienen exacerbación de sus crisis o tienen crisis. Y esto les ocasiona, lo hemos visto mucho, rechazo por parte de la sociedad, en especial a nivel laboral. Nadie se quiere, incluso en las escuelas. En las escuelas no se quieren hacer cargo, pues, por si el niño, ¿qué tal si convulsiona? ¿Qué vamos a hacer? O en el trabajo, pues, ¿qué tal si da una convulsión cuando esté en el trabajo? Ya conocemos mucho ese detalle. Entonces, a pesar de que la norma internacional establece ciertos parámetros para considerar discapacidad o no, hay algunos padecimientos que son del área de nosotros que tienen esa particularidad que tal vez no podemos encajarlos, o los tendríamos que encajar como discapacidad en ciertas circunstancias. De manera que pues sigue habiendo esta polémica. Quisiera pasar a otro asunto que me parece que también es muy relevante, y es lo que yo he considerado desde hace mucho tiempo, la fragmentación que hay para la atención de nuestros niños, adolescentes o adultos con TDAH. Si un niño en una familia es portador y tiene acceso, tiene seguro social, por ejemplo, o seguro popular, para llegar con el especialista tiene que pasar por una serie de pasos muy, muy complicados que a veces pasan meses. Y se ve desde el punto de vista clínico. El seguro social o la Secretaría de Salud tal vez no tiene el servicio de apoyo psicológico. El niño puede estar yendo a una escuela oficial, tal vez cuente con USAER, que no es una
servicio que cuenta todas las escuelas, o puede tener acceso a nivel de alguna otra institución gubernamental, o quizás sus recursos le permiten de manera unitaria ser atendido en un solo lugar. Algunos de nosotros trabajamos en centros donde sí hay una integración de un equipo multidisciplinario, pero son escasas. Entonces, yo quisiera, sobre todo con los que son padres y madres de familia, que nos dieran su opinión. ¿Cuál ha sido su experiencia en este terreno? Porque realmente ha sido y es problemático. Adelante, sí. Gusto presentarse. Daniel Ruiz, su servidor. Yo creo que Sí, no sé si hace más eco, o si se ocupa el Sí, para la grabación. Ok. Sí, nosotros hemos experimentado una serie de problemas. Primero, cuando se le aceptó risperidona por parte del neurólogo, llegamos a la institución de salud y una serie de incredulidades por parte de los médicos no logran entender o discernir cuál es la problemática que el niño está enfrentando. En algunos casos comentan que es probablemente un problema mental, en otros que es un problema de autismo porque lo consideran ya dentro de la ley, pues está la ley de autismo. Más sin embargo, el problema que existe legalmente en México es que no se ha considerado como tal el TDAH en la ley. Se han hecho algunos estudios, algunas implementaciones por parte de algunos diputados, y lo más que posiblemente llegaron es al control de la medicación que podían tener, pero no como tal para que la misma ley o la Constitución lo considere un problema de salud mental. El problema es ese: avanzamos y tenemos que ver varios filtros, llegar primero al médico familiar, el médico familiar nos manda con el especialista y hace una serie de estudios, pero siguen sin considerarlo TDAH, ¿no? Es muy difícil poder conseguir risperidona. Tuve que acudir con la directora del centro de salud y fue como más o menos tiene una idea de qué es el TDAH. Sí me lo aprobó, de hecho lo hace mensualmente el medicamento que me otorga, pero no es muy fácil poder llegar. No es fácil que las autoridades o que los mismos directores de salud médica lo puedan entender. ¿Alguno? Yo. Doctor. Soy el doctor Abraham Dayan, neurólogo pediatra. Yo estoy en la Ciudad de México. Actualmente trabajo en forma particular, sin embargo, a través del tiempo he trabajado en diversas instituciones a nivel público. En la Ciudad de México tenemos la fortuna de tener muchos hospitales e instituciones de tercer nivel, en donde llegamos a tener muchos recursos comparados con provincia. Sin embargo, a pesar de haber estado participando y trabajando en el sector público, ahí nos encontramos con una sobrecarga muy importante de volumen de pacientes, en donde sobrepasaba y sobrepasa la demanda versus oferta que podemos ofrecer. Existe un número muy reducido de médicos especialistas en las diversas disciplinas, no solamente en neurología, psiquiatría, pedopsiquiatría, neurología pediátrica, en donde no podemos cubrir la demanda tan importante que se necesita para atender a estos niños. Y obviamente eso lo que genera es que las citas estén muy prolongadas. El tiempo para resolver un problema se puede tardar 6 hasta 8 meses en que le llega al especialista, y obviamente que se dé una solución o por lo menos un seguimiento. Y el problema es que no se puede muchas veces compaginar los tiempos de un especialista con el otro para que haya un seguimiento, y llega con un especialista, con el neuropediatra o el pediopsiquiatra, y para que le vuelvan a dar otra cita con el siguiente especialista puede pasar 4 o 6 meses dependiendo de la agenda. Y obviamente todo eso va retrasando la evolución, el diagnóstico y el tratamiento multimodal, multidisciplinario, que es imprescindible para manejar y tratar esta condición. Entonces la realidad es que sí tenemos un problema muy importante a nivel
México a nivel nacional, en donde hay una escasez importante de especialistas, no se diga una escasez importante de medicamentos y de estudios de posibilidad para hacer los diversos estudios que se requieren para dar un adecuado diagnóstico y obviamente un consecuente tratamiento eficaz. ¿Qué tal? Yo soy Blanca Alfonso de Veracruz, trabajo de forma particular, licenciada en Educación Básica. El tema que usted toca es muy importante. A veces hay papás que llegan al momento de la desesperación y acuden con cualquier médico. Hay que hacer mucho hincapié que se necesitan de neuropediatras para tener ese diagnóstico. Y también que en la escuela, cuando no hay apoyo de USAER, buscan un maestro de educación especial, pero a veces no está capacitado para eso y dan malos diagnósticos. Me ha tocado leer diagnósticos de niños que me llegan en la tarde al taller que tienen un daño cerebral con terminaciones médicas increíbles y lo firma un psicólogo o lo firma un maestro. ¿Cómo es posible que puedan hacer eso? Me ha tocado ver las observaciones de un ciclo escolar a otro, de la psicóloga de la escuela o la de USAER de la escuela, que tienen la misma fecha. Y yo, ¿cómo pueden tener la misma fecha? O tienen el mismo, así lo mismo, y nada más le cambian luego la fecha o el grado. ¿Cómo es posible que jueguen de esa forma con los padres? Y a veces se lleva la etiqueta a la escuela, lo digo por experiencia. Esa etiqueta es o tú destruyes o tú inspiras a un niño, pero a veces el propio docente puede destruir a un niño si no hay ese apoyo en equipo, porque también si el padre se preocupa por su hijo, puede levantarte. Pero tú no sabes qué tormenta está pasando en casa de ese niño y tú terminas de echarlo abajo. Entonces, en esa parte, si hay tantos peros para llegar con los especialistas, pues hay que armarse de paciencia, hay que investigar, pero por fuentes viables, fuentes seguras, no por desesperación que acudo con mi tía, que mi primo tiene el TDAH, le dan este medicamento y tú también tómatelo porque te va a hacer bien. No, porque suelen acarrear muchos problemas. ¿Y qué tal si su nivel de hiperactividad o TDAH no es tan alto como para que tomen ese tipo de volúmenes? Sí, aquí surge una situación que por un lado la estadística nos muestra que el TDAH es un problema de salud pública y por otro lado las instituciones o las áreas involucradas en el diagnóstico y el manejo son insuficientes en cobertura, pero también insuficientes en cuanto a capacitación. Sí. La licenciada González. ¿Quieres comentar algo? Bueno, en respecto a lo que dicen en el área educativa, hay muchísimo problema. Por ejemplo, el punto número 1 es que los niños ya están condicionados a la inscripción si no traen un perfil psicopedagógico con un diagnóstico. ¿Sí? Ese es el punto número 1. Y como dice la licenciada Blanca, acuden a cualquier lugar. Entonces no es viable, no porque no estandarizan y no todo el mundo está capacitado para poder dar un diagnóstico. Debemos terminar con esa ignorancia y esa falta de información. El punto número 2 es que hay mamás que a partir de que la escuela recibe el perfil psicopedagógico ya valorado y que ya trae un diagnóstico del neurólogo pediatra detrás, queda en la escuela escrito por siempre y para siempre, lo va a acompañar a la primaria, a la secundaria y hasta donde vaya, ¿no? Entonces no le dan la oportunidad de desarrollo. Y si el niño es demasiado inquieto y va empezando, ¿sabes qué? Se queda, pero te quedas con él. Entonces, vamos, lo mando a la escuela para que le enseñen, o mando a mi esposa, o mando a mi mamá, o me voy yo a volver a cursar primaria y secundaria con mi hijo. Entonces, ese punto también es la falta de herramientas en el sector educativo, porque si bien un maestro no puede diagnosticar y no puede determinar, sí puede apoyar, y la capacitación hace muchísima falta dentro del área educativa. Sí, doctor. Sí, yo soy convencido de que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y aquí también hay una omisión importante de los padres. Es completamente ilegal que yo le pida a cualquiera un documento médico para dejarlo entrar a la escuela. Eso es violatorio de los derechos de los niños. Entonces yo, padrísimo, lo evado en la consulta.
Sí, señora, nada más le pido un favor. Mire, como es un documento oficial que lleva cédula, firma y mi nombre, es un documento oficial, pido que la directora o la maestra me dé el mismo formato. Me lo pida con su cédula, con su nombre y el hoja de libertad de la escuela, donde ella sienta que para dejarlo entrar me pide el diagnóstico médico. Nunca la vuelven a molestar. Porque con ese documento tú vas y levantas una demanda. Están violando los derechos básicos del niño. Lo que pasa es que los papás no lo saben. Sí. Estos espacios son fundamentales, que salgan a la luz para que el papá diga, a ver maestra, no me pueden pedir eso, porque sería tan arbitrario como para que yo dijera, bueno maestra, si quiere venir a trabajar a mi escuela, me trae por favor un resumen de su ginecólogo. ¿Y para qué? Nada más, para saber, para su expediente. Sí, sí. Y si no, no te dejo entrar a tu trabajo. Eso es violatorio de los derechos. Y esa es otra parte importante que platicamos. ¿Cómo entonces sí muchas escuelas tratan a los niños con TDA como discapacitados? Y es el miedo, y es el que no me dé problemas, porque si el niño hace algo, aquí está el papel, él está enfermito y no es mi culpa. Entonces tiene que ver con la fuerte ignorancia de parte de las instituciones y de los papás, que al no conocer ese derecho fundamental, caen en el juego. No, es que no me lo van a dejar entrar si yo el diagnóstico. Y yo insisto, a mí como psiquiatra de niños, ¿de qué me sirve un diagnóstico mecatrónico de un aparato de altísima calidad que sea cibernética, cuando ni siquiera entiendo lo que dice ahí? Es decir, a una persona que no tiene una capacitación médica, ¿de qué le sirve un diagnóstico médico? Para meterlo en el archivo y decir, si algo mal, no es mi culpa. Eso es terrible porque es el prototipo de la exclusión, es para excluir al niño, no para integrar. Sí, yo quisiera comentar un poco brevemente esto mismo. Cotidianamente paso por la misma situación que dice el doctor Osorio, de que los niños son condicionados. Existe un marco legal, artículo 75, Ley General de Educación, fracción 16, me lo sé de memoria. Ahí están todos y cada una de las infracciones en las cuales puede incurrir una escuela y que son infracciones son sancionables. Al grado de que yo los asesoro, yo tengo ya dentro de mis papeles que les doy, por un lado, el fragmento de esta ley, que les comento, y por el otro lado, impreso en la misma hoja, los datos de cómo interponer una queja ante el órgano interno de control de la sede. Porque generalmente si la mamá se queja con la directora, ¿qué cree? La directora o director le da la razón a su maestro. Si se va a la inspección escolar pasa lo mismo. Si se va a la Secretaría de Educación de la entidad de la República que sea, pasa lo mismo. Sin embargo, desconocen que existe un procedimiento que es a través del órgano interno de control que todas las instituciones federales tienen, y en especial la SEP, que es la que norma todo el fenómeno educativo en México. Entonces, yo incluso les he ayudado a redactar cosas tan absurdas como dice la licenciada Almanza, que le piden a la mamá que se quede con el niño ahí. ¿Para qué? No sé, al niño no le va a ayudar, a la maestra tal vez. Para que se asombra y sí, no y para que le den carrilla a los demás niños. El efecto que le recortan el tiempo, dices, el niño después del recreo se va a ir a su casa. O que los condicionan, si no me traen un papel del doctor, no lo dejo entrar. Y a veces, incluso, los maestros ponen en tela de juicio el diagnóstico de alumno. Es que no le hizo electroencefalograma. Nosotros sabemos que el electroencefalograma puede ser un instrumento que nos puede servir, pero complementario. Entonces, yo al grado de que le dije, bueno, hágale el electroencefalograma y dígale a la directora que se lo interprete, se lo mando sin interpretación. Se lo pague. Sí, exactamente. Entonces, ese tipo de situaciones que yo creo que posteriormente vamos a hablar un poquito más sobre la cuestión de los derechos, que es importantísimo, y las alternativas que tenemos, que debemos poner en juego. Porque muchos papás ceden a la presión de la escuela y no cambian de escuela. ¿Qué pasa? En la siguiente escuela le va a pasar lo mismo. Y desafortunadamente en la escuela donde cometieron esas irregularidades, las van a seguir cometiendo con otros niños sin que haya consecuencias. Entonces, una de las cosas principales que tenemos que sacar de esta mesa es cómo vamos a hacer para que los derechos de nuestros niños se respeten. Sí, buenas tardes, yo soy Marisela García, soy mamá de un jovencito de 14 años con TDAH. Precisamente lo que ustedes están hablando, yo ya lo viví. A mí mi niño con una agresión con uno de sus compañeros, a decirle, tú estás loco, tú tienes esto. Era un niño muy tranquilo, es un niño muy tranquilo en la escuela.
Entonces empezó la maestra a hacer lo mismo, a empezar a destruirlo, a hacer que los demás niños decían, no, no te juntes, vete para allá. Entonces el mismo salón me lo destruía y la maestra sabía perfectamente que tenía, porque teníamos diagnósticos, electrocardiogramos, inclusive maestros de USAER, estaban con él. La maestra se le explicó miles de veces, la maestra nunca hizo caso, al contrario, me lo empezó a agredir, en pocas palabras, la escuela se le volteó al niño, maestra, directores, me cerraron la escuela con pancartas que fuera Marcela, fuera mi hijo. Entonces es donde hay muchas madres de familia me decían, es que mejor vete a otra escuela. Pues decían, no, me di a la tarea y conseguí yo el reglamento interno de la SEP, de los maestros. Me puse a leer, día y noche leía. Ahí es donde yo me di cuenta que no, todos los niños que sean TDAH o con alguna discapacidad son los que tienen el derecho primordial a entrar a una escuela regular. A mí me lo dijo un psicólogo, es más fácil que los niños que están en contra de tu hijo salgan y tu hijo es el que se queda en la escuela, no va a haber de otra. Entonces empezamos a hacer, los maestros igual, lo que dijo usted, voltean. A mí me decían que era mi hijo, me voltearon todo, e inclusive tuve que hacer una demanda ya para poder entrar. Se dictaminó, me dio el juez, me lo autorizó, y a mi hijo se le dio ¿cómo se me fue la palabra? Una protección a la escuela, o sea, él estaba amparado, tenía un amparo directo en la escuela. Se fue surgiendo, pero al caso es algo que yo les decía a las mamás desde que no tenemos por qué dejarnos, nuestros niños no es porque me lo decían, tu niño está loco, tu niño no debe estar aquí, tu niño tiene que estar en otra escuela especial, tú vete con tu niño. No, nosotros como madres de TDAH tenemos que exigir que ellos es donde tienen el derecho a la escuela. Ahora dicen, en la tarde, mi niño, pasó en la primaria, entró a la secundaria y en la secundaria me lo mandaron a la tarde porque tenía TDAH. Les dije, no, exactamente, ya empezaron a cerrarme las puertas nuevamente, entonces mi hijo tiene TDAH, él tiene que estar en actividades deportivas. ¿A qué hora lo va a llevar en la mañana? Él en la tarde tiene su actividad de inglés, box, tiene sus cosas que vamos a hacer. Tuve que regresar a la delegación regional a decir, no me lo están aceptando, con la juez, a notificarle que me lo regresaban. La juez mandó el comunicado que él tenía que estar en la mañana. Entonces, ahorita ya me lo tienen en la mañana, estamos a lo que decían en la mañana. Está incluido, pero no está integrado, no los integran. Desgraciadamente aquí yo siento que los maestros les falta que se capaciten, porque ellos no saben qué es, ellos piensan que es una discapacidad, que es algo mental, que están mal. Entonces yo pienso que se tienen que capacitar. Son personas, siento yo que ya algunas, no todas, porque tuve un excelente maestro en sexto año, que por él mismo también ya lo andaban sacando de la escuela por apoyar a mi hijo. Entonces, no son todos los maestros, sino que ya van ellos más que nada por una plaza, no es por vocación. Es una plaza lo que ellos quieren y no están por vocación. Entonces yo sí diría que los niños tenemos nosotros como mamás pelear y no agarrar y sacar a alguien y decir, ¿sabes qué? Ya no me inscribo. No, exigir nuestros derechos porque ellos tienen derechos y nosotros tenemos que proteger sus derechos. Es increíble y qué bueno que estos casos han llegado incluso a un juez porque marcan una pauta y este ejemplo de lucha pues, es importante para los demás. Desafortunadamente, y aquí yo se los quiero comentar, a nivel de docentes, de maestros, existe una muy mala formación, muy mala preparación, y a veces, y por supuesto, una deficiente ética. Por supuesto que no pasa con todos. Durante muchos años yo he dado capacitación a las áreas de educación especial de manera gratuita. No les cobro un centavo. Y esa ha sido mi lucha, ha sido tratar de que se capaciten y entiendan. No solamente por nuestros niños con TDAH, sino sabemos que los niños con alguna otra forma de discapacidad tienen derecho de estar en un espacio regular. ¿Sí? Si ustedes conocen la teoría de Vygotsky, la famosa zona de desarrollo próximo, un niño que está en un ambiente con niños neurotípicos cuyo nivel es, digamos, normal, su modelo van a ser ellos. Y al revés pasa lo mismo, niños que con un nivel relativamente poco de discapacidad,
empiezan a aprender pautas de conducta de otros menos afectados. Pero aún eso que se supone que les enseñan en las escuelas normales lo desconocen. Yo en alguna ocasión se reflexionaba, es que nunca lo vimos en nuestro país. Entonces, hay una falta de capacitación, pero también es que hablamos idiomas diferentes. El médico tiene su idioma, el psicólogo, y no nos ponemos de acuerdo. Quisiera escuchar opiniones al respecto. Sí, qué bueno que tocó el tema, y precisamente parte de ponernos de acuerdo en la terminología, a mí me gustaría retomar el término de disfunción y discapacidad. Yo creo que a todos nos queda claro que el déficit de atención y hiperactividad es una disfunción, es decir, el cerebro por algunas alteraciones anatómicas y estructurales no está diseñado, mejor dicho, para funcionar de una manera diferente a la que trabaja en el común o lo normal, como diría la estadística de los niños, ¿no? Pero el punto es, ¿dónde está esa separación entre la disfunción y la discapacidad? Si partimos de que una discapacidad intelectual se define en aquellos niños que de acuerdo a su edad no logran el percentil de desarrollo adecuado para ellos. Y hasta donde tengo entendido, o por lo que he leído, ese es el verdadero problema de los niños con déficit de atención y hiperactividad. Es decir, primero, su cerebro está diseñado para trabajar de una manera diferente, es una disfunción, pero eso no les permite lograr las capacidades que deberían lograr de acuerdo a su edad cronológica, segundo. Y tercero, no hay un espacio donde se les brinde una educación que pudiera en algún momento proporcionarles esa oportunidad para desarrollarlo. Fíjese que está súper interesante la posición que plantea, pero por ejemplo, la diferencia para poder hablar de discapacidad intelectual y un trastorno de la lectoescritura subyace que la discapacidad es global, todas las áreas del desarrollo están comprometidas. Si este chavo simplemente no escribe y no lee bien, es un problema de la lectoescritura, un problema de lenguaje, un problema de el trastorno específico de lenguaje o un trastorno específico de la lectoescritura son trastornos del neurodesarrollo con condicionantes microneurobioquímicas y microfuncionales que son diferentes a las de los chicos de su edad, pero es una condición localizada, como en el TDA. El chico con TDA puede tener impacto en varias áreas de su vida, pero normalmente hay otras condiciones, por ejemplo, las que no están relacionadas directamente con la disfunción dopaminérgica, que están intactas. Y hay otras incluso, como decíamos, que son ventajosas. El chico con TDA puede tener una dificultad muy específica en la memoria operativa, dónde quedó la tapa y no la encuentra, pero usted lo pone a hablar en público y es brillante. Entonces, esta condicionante de que no es una disfunción global del desarrollo que mejora bastante con tratamiento a lo largo del tiempo y la heterogeneidad de las manifestaciones, porque tenemos TDA inatento, hiperactivo y mixto, y el inatento y el hiperactivo casi no se parecen, aunque tienen el mismo diagnóstico. Por eso es tan complicado aceptarlo como una discapacidad y no como una disfunción específica. Porque a diferencia de la discapacidad que es global y permanente, aquí es heterogénea, localizada y con un pronóstico favorable, a diferencia de otras discapacidades. La prueba está en que si nosotros analizamos la biografía de una serie de personajes, muchos de ellos caerían como portadores de TDAH. Si alguien conoce la biografía de Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, el padre de la neurohistología, que hasta la fecha sus conceptos son válidos, si uno la analiza, hubiera sido catalogado como TDAH. Y John Lennon y Steve Jobs y mucha gente, y sin embargo llegaron a ser genios de la humanidad. Yo me he encontrado casos en que desde la misma escuela, además de etiquetarlo, ya le están imponiendo un pronóstico terrible. Su hijo va a ser adicto, su hijo va a ser un delincuente, y hay muchísimos ejemplos que van en contra de esto. ¿Quiénes son los que llegan a tener problemas con la ley, que llegan a tener problemas de esa índole? Aquellos que no fueron manejados ni diagnosticados tempranamente. De manera que el diagnóstico oportuno y temprano es algo que es fundamental. Los niños ahí están, hay que detectarlos. ¿Sabes? Gracias. Sí, muy interesante las propuestas y todo eso nosotros lo vemos también en los procesos terapéuticos.
¿sí? Por ejemplo, podemos tener un niño, llegan los niños al consultorio, se les dan los tratamientos, se da la terapia cognitivo-conductual, se les enseña lo que es el entrenamiento, en lo que son las habilidades, diferentes tipos, ¿no? O sea, las emociones y todo. Entonces, vemos que a lo largo del tiempo, yo quiero poner en la mesa el trabajo de equipo y de los padres con los psicólogos, la honestidad, la paciencia, la pasión de decir, tengo un hijo que tiene déficit de atención y soy sensible con el maestro, soy sensible con la directora, estoy con el terapeuta, llevo a mis hijos, llevo a mi hijo a la terapia. Esos son los éxitos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces platico con mi neuropediatra y veo qué le va a dar, qué tratamiento le va a dar. Todo eso da éxito, todo eso en los chiquitines que nosotros tenemos, vemos que a lo largo del tiempo, vemos que son apasionados, vemos que tienen talentos. Yo lo veo, yo tengo 20 años trabajando, el déficit de atención es algo que está dentro de mis estudios y dentro de los niños. Estadística es lo que necesitamos, investigación. Quiero empezar a hacer algo de eso, pero sí es muy importante que lleguemos a ese común de qué es lo que está pasando, porque a veces, coloquialmente puedo decir, sí discapacita, porque ese niño apasionado y que logra muchas cosas y que yo le veo un coeficiente normal, usa armas, usa drogas. Y también tengo otros que pues a lo largo del tiempo y trabajo de equipo y todos les ayudaron y pues son grandes, son talentos. Entonces yo creo en estos niños, estoy convencida de que el trabajo de equipo, respeto el área de neuropediatría, hay directores a la fecha y hay que alzarlo, de que ellos dicen que los maestros y los psicólogos al ver al niño una vez tenemos que dar el diagnóstico. Nosotros no lo podemos dar, tenemos que respetar la parte del neuropediatra. Y también felicito a mis compañeras pedagogas porque les veo esa pasión, les veo ese interés y eso es lo que le falta a nuestros maestros. Ser coach, que ellos también busquen, hay mucha información, que ellos también le inviertan, no nada más decir espero que me capaciten, espero que me entrenen, espero que me den días, o sea, de verdad que sí necesitamos ser autogestores y trabajar en equipo. Bueno, buen punto, es verdad. Muchas veces están muy cómodos los docentes porque los cursos que te dan no los pagas. Entonces, el que tú ya vayas a desembolsar algo, ya para ellos es un suplicio. Pero algo que sí deben entender, y se lo dejo muy claro a mis colegas, todo niño TDAH es pragmático, es decir, práctico. Experimenten, no sean cómodos. Pueden experimentar, pueden jugar con ellos, y no nada más es con ellos. Todos los niños regulares con TDAH se incluyen, porque ellos no conocen las etiquetas. Entonces, los incluyen, los ayudan. Cuando a veces tengo problemas para trabajar con alguno de mis alumnos, tomo como monitor otro, y entre iguales aprenden. ¿Qué hago con mi niño monitor? Le digo, hoy tú vas a ser yo, vas a ser un maestro, y tú vas a explicarle a él de esta forma, claro, al nivel que él me va a entender. Entonces, me funciona. La parte de la imitación me funciona, porque a veces hay niños que no reconocen autoridad, pero sí se reconocen entre iguales y le hacen caso al amigo. Entonces busco una estrategia que me ayude con ese niño a explicarle al otro y le haga caso y lo lleva a cabo y empiezo a platicar con los papás. Si ve que en este caso no es obediente con usted, busque un niño al que él admire, con el que él juegue y que siga el ejemplo. Me tocó un niño TDAH negativista desafiante, 2 veces. Se enojaba y agarraba piedras y las aventaba. Ese era su modo de defensa, ¿no? Y el no siempre estaba en su boca. Entonces hubo un problema una vez fuera del taller y llevaba las piedras y no las quería soltar. Pero yo vi que seguía a otro de mis niños para todo lo que hacía. Entonces, ¿qué hice? Le dije a mi otro alumnito, recoge una piedra. Y me dijo, no la voy a aventar. Le digo, no la vas a aventar. Digo, recógela, ahora ponla en su lugar. ¿Y qué hizo el otro niño? Todas las piedras que tenía en el puño las puso en su lugar. Y se fue con otro y le dijo, vamos a trabajar. Entonces para mí se me facilita mucho encontrar niños monitores. Y no les tengo que decir que tiene TDAH, que tiene una discapacidad. No. Son muy los hago tolerantes, los hago comprensivos y los sensibilizo. Digo, así como él necesita ayuda, tú también a veces necesitas ayuda. Y tanto un adulto como un igual te puede ayudar.
Entonces a mí me funciona mucho trabajar así en el taller. Excelente propuesta y ojalá esta mesa se difunda mucho. Quisiera tocar un tema y le voy a pasar el micrófono aquí a mi colega el doctor Abraham Ayala, sobre el estigma y sobre el prejuicio que existe sobre el tratamiento farmacológico. Porque es común que cuando uno les propone el tratamiento, los papás se ponen así. O a veces la mamá dice, yo sí quiero que se lo dé, pero mi esposo no quiere. Doctor. Sí, claro que sí. La realidad es que sí existe mucho estigma con algunos de los padres, no todos, no podemos generalizar como todo. Sin embargo, hay papás que tienen mucho temor con respecto a los efectos secundarios, al potencial efecto adictivo que puede tener cualquier neurofármaco, en especial los neurofármacos controlados que potencialmente pueden presentarlo. Sin embargo, bajo una vigilancia estrecha, una vigilancia continua, controlada, esas posibilidades de volverse que genere algún tipo de adicción se van minimizando y prácticamente se eliminan en estos niños. ¿Derivado de qué? De un adecuado seguimiento por parte de los padres, de un adecuado seguimiento médico, ya sea por un neuropediatra o por un psiquiatra, y obviamente pues eso nos va a permitir que el niño tenga un adecuado avance y un adecuado diagnóstico y tratamiento, obviamente, ¿no? Pero sin embargo sí existe mucho temor. Ahí yo tengo muchos papás que me dicen, de entrada yo no lo voy a medicar. Uno tiene que respetar, no todos los niños con TDAH se tienen que medicar. La realidad es que la mayoría de ellos sí lo requieren. Sin embargo, hay papás que dicen, yo no le voy a dar medicamento. Finalmente ellos tienen la última palabra, con la desventaja que no va a haber un manejo multimodal y eso va a cortar las posibilidades de rehabilitar al niño. Hay otros papás que dicen, yo lo medico pero no le voy a dar un medicamento controlado. ¿Por qué? Por el temor a la adicción. A pesar que uno les explica y les habla de los pros y los contras, ellos dicen, bueno, yo prefiero darle otro tipo de medicamento aunque me tarde más tiempo en lograr el efecto deseado. Y bueno, hay pacientes que de acuerdo al tiempo necesario para poderlo integrar, eso nos dificulta muchas veces poder tener un avance significativo en un tiempo adecuado a las necesidades. Sí, en ocasiones es muy difícil quitarles a los papás esta idea que entre psicofármaco y droga de abuso, porque de hecho así lo conocen como droga. Y cuando saben que les vamos, uno de los medicamentos o dos de los medicamentos que utilizamos son controlados, entonces cuando saben que le van a recoger la receta o que lleva una receta que va foliada, se ponen muy ansiosos. Entonces es algo que pues tiene que ver básicamente con nuestra cultura médica. No solamente sucede con los psicofármacos, generalmente los que somos pediatras, le decimos, oiga, le voy a dar tal antibiótico, tal antihistamínico, y no es muy fuerte, doctor. O sea, siempre piensan en función del efecto indeseable. Pero yo creo que tenemos que cambiar esta idea para poder hacer más fácil. Ustedes me preguntarán. Bueno, yo les quiero comentar que yo agradezco que estén aquí, que estén tantas opiniones y todo, pero la realidad es que en el sector salud batallamos, como padres batallamos, en el sector educativo batallamos. A nuestros niños nos dicen, es un peligro para los demás, no lo podemos tener aquí y necesitamos una escuela especial. Las escuelas especiales no están adaptadas para ellos. Alrededor de la sociedad, tu hijo es un loquito, no te juntes con él. Tenemos mucho problema. La escuela es de alto rendimiento, no lo podemos tener aquí. ¿Qué otro dato tenemos por ahí? Pues sí, te lo acepto porque ya trajiste el estudio, está bien, siéntalo en el rincón. Y el niño pasó grados sin saber ni siquiera nada. Entonces, si el niño no tiene la iniciativa de ser autodidacta, el apoyo en la casa de los padres a sacarlo adelante y seguimos sin conocer todo esto, la falta de información, la ignorancia, los prejuicios y los mitos, pues realmente pues vamos a seguir padeciendo el cáncer de la sociedad, ¿no? A final de cuentas, pues sí tenemos miedo que nos digan va a ser peor delincuente, pero es que la realidad es que si no contamos con los recursos económicos para llevarlo
pues sí va a ser un delincuente. ¿Por qué? Porque yo como papá yo ya me cansé, me desgasté, ya me cansé de estar peleando en la escuela, que mejor no estudie. Es la realidad que vivimos en el día a día, es esa. Esta es una de las condiciones en el que el paciente sufre más por las consecuencias sociales que por el mismo problema. Yo siempre les utilizo mucho los llamados casos de la vida real. Recuerdo el caso de Memo, un chico con TDAH, que pues ya era el villano favorito de la escuela. Todo lo malo que pasaba, Memo. Y en una ocasión unos chamacos agarraron una piedra, ahorita que alguien mencionó las piedras, la tiraron por la barda. Para su mala suerte le cayó en el cristal, en el parabrisas de un BMW, una cosa de esas, un carro de esos. Y el señor pues, se dio cuenta, fue a la escuela. ¿A quién creen que le echaron la culpa? A Memo. Y la señora tuvo que pagar, bueno, no tuvo que pagar, me terminaron un litigio porque todo el mundo lo acusaba sin que había sido, creo que ese día ni había ido a la escuela. Pero bueno, sí, a mí me gustaría retomar lo que comentaba la psicóloga Ivonne, de hacer equipo, porque si bien yo también los escucho a ustedes como padres y defendiendo un poco a mis colegas maestros, les comparto que en una población, padres comprometidos, solamente un 10%, así de grave, un 10%. Los mismos padres de niños con discapacidad no quieren que se junte con un niño con discapacidad. Yo creo que aquí, retomando, repito, es hacer equipo, porque igual le puedo contar 1001 anécdotas de papás que se les da la medicación y no se la dan porque ellos decidieron no dársela, ¿sí? O porque vieron X programa y dijeron ahí que no se lo tenían que dar. Mienten, dicen sí se lo di y no se lo di. Y los mismos niños nos dicen, te dijo, pero no es cierto, no me la tomé. Los niños dicen la verdad, ¿sí? Mi mamá se tomó una para ver qué se sentía. Sí, o por ejemplo, un niño que dice groserías, TDAH que dice groserías, ¿no? Y ya hemos trabajado con él hasta que descubrimos que él mismo dice, es que mi mamá las dice. Y la mamá dice, no, ¿cómo crees? No, sí, mamá, tú las dices. Y yo creo que desde nuestra trinchera, cada uno debería de hacer lo que nos corresponde. Porque tampoco es nada fácil, y repito, defendiendo un poco a mis colegas maestras, con todo respeto, tener un niño para hacer un diagnóstico un ratito, hacer un diagnóstico trabajo terapéutico un ratito, ¿sí? Tener un solo hijo, o 3 o 4 o 5 que tengan. Nosotros como maestros tenemos 30 si bien nos va, porque hay grupos de 60, ¿sí? Y a todos, yo les digo en la escuela, bueno, nosotros como escuela somos una escuela personalizada de pocos alumnos, pero también es importante mi alumno regular como es importante el niño con autismo, como es importante el niño con TDAH. Entonces, creo que retomemos esta parte de, desde nuestra trinchera, hacer equipo, un equipo multimodal. Y sí es cierto, no hay buenos maestros, como tampoco hay buenos médicos, como tampoco hay buenos psicólogos, como tampoco hay buenos padres, ¿no? Creo que la importancia es esto, hacer foros de difusión, sentarnos en una mesa y cada quien poder exponer, pero sobre todo hacer equipo. Y pues quizás más difusión en este sentido, ¿no? Más difusión y aprendizaje para los maestros, para los psicólogos, porque igual los papás llegan y nos dicen, es que lo vio 5 minutos y ya lo medicó, ¿sí? Y sí ocurre también con médicos así. Médicos que también se han hecho millonarios, tienen no sé cuántos pacientes, entonces podíamos ir como seguir en la crítica de cada uno, ¿no? Lo que tenemos que hacer es formar equipos, buscar más estrategias, y creo que un beneficio es precisamente este tipo de acciones, ¿no? Los foros, los congresos, donde podamos sentarnos. Pero bueno, ¿qué ocurre también? Y pasa en el colegio, ¿no? Llamamos a talleres de padres, ¿y quiénes llegan? Pues los padres que están perfectamente bien como padres, no llega el que necesito que llegue. Entonces, tenemos que hacer como sociedad, y cada uno desde nuestra trinchera, hacer un equipo. Yo creo que un problema que sucede en México es que desgraciadamente
existen muy pocas escuelas inclusivas y que integran realmente a los niños. Y no solamente con el TDAH. El TDAH, aunque puede llegar a ser niños que tienen mucha dificultad a nivel escolar, de aprendizaje, a nivel social, existen otras discapacidades más severas que incluso las escuelas no los llegan a integrar. ¿Sí? Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es trabajar en las escuelas a nivel de una conciencia para los maestros, para los directores, para los padres y los mismos alumnos, porque muchas veces no solamente son los profesores quienes generan este conflicto, son los mismos papás que le dicen a los hijos: no te juntes con fulanito de tal. Entonces ese es un grave problema que también sucede. Aquí uno tiene que crear una conciencia a los papás, a los hijos, maestros, directores y a todas las instancias a nivel escolar, para que este ciclo que está generando un problema mayor se resuelva y eso se logre superar. En el caso que hoy nos compete, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, una de las formas de que se pueda romper con esto es creando conciencia, como con este tipo de foros que nos hicieron el favor de invitarnos, para concientizar a la población, que se haga ruido con respecto a esta condición, al TDAH, que podamos dar un manejo a nivel de que cada uno, lo que a cada uno nos compete, a los médicos dedicarnos a lo que nos compete, a los papás dedicarse a lo que les compete, a los profesores, a los directores de las escuelas dedicarse a lo que les compete, para que juntos hagamos equipo y que saquemos adelante a estos niños. Creo que la experiencia que hay en este grupo queda de manifiesto en sus opiniones, y quiero retomar la última parte que dice el doctor: cómo pasar de lo que pensamos a lo que debemos hacer. Es decir, cómo pasar de hacer un diagnóstico bien estructurado y que se haga en forma sistemática y sistematizada en todo el país, cómo pasar a que haya una estructura académica que pueda darle atención a estos niños, por principio de cuentas en algún municipio, porque por lo menos aquí en Irapuato creo que la única escuela que está haciendo el esfuerzo es la de Araceli, y párenle de contar. Desde el punto de vista educativo, comunidad escolar, y no hay. Yo me empecé a involucrar en el TDAH, soy pediatra, pero tengo una sobrina ahorita de 21 años que nunca pudimos ubicarla en una escuela porque no había una escuela que le diera una atención donde ella pudiera aprender. Entonces, ¿cómo pasar primero a hacer un diagnóstico sistemático y sistematizado? Segundo, ¿cómo pasar a hacer una propuesta educativa que pudiera ser aplicable y aterrizable en todos los estados? Tercero, ¿cómo pasar a un tratamiento estandarizado si la misma guía de práctica clínica, que es la que nos rige el quehacer del médico, ni siquiera establece? Es más, dice que el diagnóstico depende de quién lo haga. O sea, si depende si lo ve el médico, si lo ve el pediatra, si lo ve el psiquiatra o el neurólogo. O sea, ni siquiera el criterio diagnóstico en la guía de práctica clínica está bien estabilizado, y mucho menos el tratamiento multimodal. Se enfocan a hablar de los 3 fármacos y nunca tratan nunca abordan el tratamiento multimodal. Entonces ese es otro pendiente que tendremos. Y finalmente, y yo creo que es lo que nos une aquí, pues cómo hacerle para que eso no les vaya bien, ¿no? O sea, cómo mejorar esa expectativa de que el 80% con un buen abordaje le va a ir bien, pero 20% va a disfuncionar socialmente y otro 20% intelectualmente. Entonces, ¿cómo hacerle? Ojalá y este grupo pudiera no solamente tener esta reunión, sino hacer reuniones tal vez en línea o virtuales y tratar de ir a aterrizar esos 5 puntos que creo que son fundamentales para los niños con déficit de atención y hiperactividad. Aquí el problema que existe
es que desgraciadamente, referente a lo que usted menciona, es que desgraciadamente hay mucha gente que no tiene la preparación adecuada y está haciendo diagnósticos, está haciendo tratamientos. Entonces eso no permite una homogeneidad en el manejo, en el tratamiento. Pero yo les puedo asegurar que si a nosotros nos ponen a revisar a los 3 médicos que aquí estamos presentes, que somos 2 neuropediatras y un psiquiatra, que nos ponen un paciente, vamos a dar un manejo y un diagnóstico muy similar, ¿sí? A diferencia que si lo hace alguien que no tiene una preparación adecuada, va a haber mucha heterogeneidad en las decisiones terapéuticas y de diagnóstico. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es acercarse a las instancias pertinentes como para que se pueda dar un adecuado diagnóstico y tratamiento. Entiendo que la dificultad es la alta demanda y la poca oferta de personal capacitado para hacerlo, y en México se ven en la necesidad de que alguien nos atienda. Ese yo creo que es el problema, y eso deriva en diagnósticos equivocados, en manejos no tan correctos, y la consecuencia, pues cadena de consecuencias que esto genera, ¿no? A nivel social, académico, familiar, etc. Fíjese, las manifestaciones clínicas del TDA, preguntas. ¿En los niños mexicanos son diferentes a las de los niños alemanes? No. ¿Por qué a los niños alemanes les va mejor? Bueno, porque viven en una sociedad inclusiva, evolucionada, letrada. Gran parte del por qué estamos así, como bien dice Araceli, es por nosotros. Porque hacemos un evento como el de Araceli y te llegan 100 personas, pero no viniera Maluma, porque te llegan 5,000. Esa es nuestra realidad, la ignorancia, la falta de compromiso, porque estamos inmersos en esto, en la falta de recursos humanos, en la falta de proyección hacia la solución de los conflictos. Por supuesto que esto se tiene que hacer en equipo, el todólogo ya no debe de existir, pero mucho de lo que sucede y por qué nuestros niños no avanzan como quisiéramos tiene que ver con que como sociedad seguimos en un marasmo de conocimiento y de actualización. Sí, es muy cierto, y yo aquí quisiera, a veces pareciera que quienes estamos involucrados en esto estamos en contra de los maestros, y es todo lo contrario, es una profesión tan respetable. Lo que pasa es que es donde a veces encontramos más problemas, pero esto del manejo del TDAH es una cadena. Si un eslabón falla, si un eslabón está débil, si un eslabón se rompe, las cosas van mal. Efectivamente, como decía el doctor, en medicina, actualmente la tendencia es lo que se llama medicina basada en evidencia. Las guías de práctica clínica que existen, existe una de TDAH que habría que revisar y habría que actualizar, como se tiene que hacer periódicamente, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Pero esa es solamente una guía, porque cada caso, y como yo decía hace un rato, tiene que ser individualizado. El manejo tiene que ser un traje a la medida de nuestros niños. Y efectivamente, también hay una falla en el paternaje-maternaje. Es decir, nosotros también a veces nos quejamos de los papás y de las mamás. Muchas veces van a las escuelas, ahí se lo dejo para que lo eduque. Oigan, discúlpeme, pero usted lo tiene que educar, nosotros lo instruimos. Entonces también hay una falla, y efectivamente, como dice el doctor Osorio, pareciera que existen prioridades diferentes. Lo vemos actualmente, hay una tendencia al abandono del papel de padres o de madres. Los padres y las madres están muy ocupados, a veces en cuestiones laborales, de sobrevivir y todo, pero a veces también en cosas más banales, ¿sí? En el celular, en el chisme, desafortunadamente. Y efectivamente ese contraste, como dice el doctor, la sociedad alemana o la sociedad sueca, pues eso es muy, muy distinto. Entonces, tenemos que estandarizar los métodos de diagnóstico, porque cada quien tiene los suyos. Hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra carrera, de nuestra trayectoria, hemos ido integrando diferentes modalidades. Hace algunos años no contábamos ahora con estas pruebas de las que hablaron, ¿no? Las pruebas virtuales, que en mi caso me han sido de gran utilidad,
¿sí? Las formas virtuales de poner a prueba la atención, el tiempo de respuesta del niño. ¿Sí? En Explora yo utilizo otro que es mucho más amigable desde mi punto de vista, que se llama Moxo. No requiere el equipo de realidad virtual y me da una información. En 14 minutos yo tengo un perfil del niño en 4 parámetros: atención, tiempo de respuesta, hiperactividad, hiperreactividad, impulsividad, y veo cómo se desempeña a lo largo de las 8 fases de la prueba, donde se van poniendo progresivamente cada vez más distractores. A mí me ha sido de mucha utilidad. Y pues seguramente surgirán por ahí algunas otras pruebas. Ya tenemos por ahí en el Hospital Infantil de México, hicieron un estudio con imágenes de resonancia magnética con tensor de difusión, pero que son muy caras. O sea, hacer un estudio de esos a un niño, pues no. Pero algunos otros sí son más sencillos y más amigables. Yo quisiera poner aquí en la mesa el tema de la falta del enfoque humanista en este proceso, llámese a nivel escolar, llámese a nivel de práctica clínica médica de cualquiera de los miembros de las profesiones del área de la salud, y también, por qué no decirlo, de la propia familia o de la misma sociedad. Estamos viviendo una crisis de valores de la humanidad, donde se privilegian situaciones que son innecesarias, o yo siento una enorme falta de compasión por el de al lado. Por eso es que tenemos una enfermedad social que se llama bullying, y aquí es a donde yo quiero llegar un poquito. Nuestros niños con TDAH, yo creo que en mi estadística sí, alrededor del 90% han sufrido eso. Quisiera dejar adelante. Yo, bueno, ya me voy a ir un poquito más para atrás para ir retomando. Estaban ustedes comentando sobre los fármacos, porque muchas mamás tienen los mitos de que se hacen adictos. A mí me comentaron, cuando a mi niño me lo medicaron, me decían, ¿y no te da miedo? No, pues voy a ver qué tal. Cuando él estuvo sin medicar y lo medicaron, él fue por arte de magia que levantó académicamente. Era que le costaba mucho la matemática, medicado, se me fue. Aquí tuvo una muy buena maestra antes de sufrir el bullying, tuvo una muy buena maestra que ella vio que él no era bueno para poner A, B o contestar si el A o el B o el C, porque él iba a agarrar el B, pero se confundía y agarraba la otra palabra. Entonces la maestra que hizo dijo, tú eres bueno, te lo voy a hacer oral. Le hacía los exámenes orales y era de 10. Entonces el medicamento sí es muy bueno. Yo siempre lo he tomado y he comentado a los papás, es que el medicamento, vamos a suponer, es como tú usas lentes. Sí, quítatelos y dime qué dice aquí. No, pues no veo. Es igual en un niño con TDAH, necesitan el medicamento para poder concentrar y visualizar y ver las cosas. Para mí ese es un punto donde está. La otra es donde estamos los papás que estamos al pendientes en las escuelas, pues sí, atrás de los maestros, se le cambió medicamento porque va a haber alguna reacción, está esto, trae esto, se les comenta. Ahora, estamos muy al pendiente de nuestro hijo. Aquí la cosa es de que lo llevamos terapias. Ellos también, los niños de TDAH, sufren mucho a veces la depresión por todo lo que no, que tú estás malo, porque yo no aprendo, porque yo no saco 10 y no me dan un trofeo. Ellos se empiezan a deprimir. Entonces uno se tiene que ir otra vez con el psicólogo para sacarlo adelante, para que le levanten la autoestima. Entonces en el núcleo familiar en el que está, probablemente esté muy bien anímicamente, pero sale a la escuela y es donde dan el bajón. Entonces nosotros no podemos también a veces estar psicólogos y todo levantando el ánimo a ellos y entran a la sociedad a donde se los comen otra vez y es otra vez donde les bajan el autoestima. Aquí estamos los papás de niños con TDAH, estamos picando piedra, estamos tratando de que nos hagan caso. Somos una hormiguita en una piedrota, pero yo pienso que si todos uniéndonos poco a poco, como dicen, con todo lo que tenemos, podemos salir adelante. Quizás digamos, no, ¿sabes qué? Pues tenemos el medicamento, lo tengo que llevar con el psicólogo, se viene lo de la compra de útiles, no tengo dinero, pero es algo que nos gusta. A mí me comentaron, ¿vas a ir a eso? Sí. Y yo le digo, está muy bien, David, de ir. Yo que voy, yo ni que no tuviera tiempo, yo tengo muchas cosas que hacer, yo no ando de mi totel. Se queda uno, bueno, dicen, entonces es cuestión de estar picando, porque desgraciadamente aquí la sociedad es muy cerrada. Yo de donde vengo de Pénjamo, estamos muy carentes de ejercicio,
para deportes. No tenemos deportes donde diga el gobierno que lo haga, no hay. Los pocos que hay a veces lo he llevado y mi niño tiene TDAH, porque tiene problema de coordinación. Entonces tiene la coordinación y todo, pero se me queda viendo diciendo, ¿qué será eso? No me preguntan, ¿qué es eso? Y lo ponen, no, te dije que así no se hace. Él a lo mejor ahorita lo puede hacer bien, mañana ya se le olvidó, entonces se desesperan, gritan, entonces es donde tenemos que estar, que levantar la voz y que nos ayude también y que se nuclea un poquito más la sociedad a que les tenga paciencia. Probablemente volvemos, a lo mejor es una incapacidad invisible porque los ven físicamente, entre comillas, en el parámetro de normales. A lo mejor si ven a un niño en silla de ruedas, puede ser que se dobleguen un poquito los niños, ayudar, pero a nosotros de niños TDAH dicen, ¿sabes qué? A mí me lo han dicho, lo que necesita es que le metas un par de nalgadas, es lo que ocupa, no le ocupa que lo esté chiqueando ni que lo comprenda. Entonces, desgraciadamente, tenemos que estar picando piedra para nuestros niños con TDAH. Hola, mire, participando también en lo que dice la compañera, quiero comentarles que también lo que decía el doctor, creo que todo es desde la parte operativa. Cuando decimos pues que hay que integrarlo, se me viene a la mente adecuar. Vamos a integrar, es que vamos a adecuar. Pero de alguna manera, por ejemplo, español, matemáticas, bueno, sí, pero ahí el que va a adecuar, el que va a hacer ese proceso operativo, es el que está con los 39 alumnos y uno de los alumnos o 4 de los alumnos en ese grupo tiene TDAH. Entonces, aquí cada niño es diferente, estoy de acuerdo, el maestro tiene que ver, por ejemplo, cómo aprende, cómo le digo, pero que tenga paciencia. Y algo que no se nos debe olvidar en la humanización es que el plan de vida, el éxito, el bienestar, a mí me interesa más que mi hijo esté alegre, que viva, que no se vaya a suicidar, ¿sí? Su bienestar y su éxito me interesa. Y como psicólogos y como maestros, apoyarlo. Pero como padre de familia, si yo me pongo como madre de familia en empatía, me interesa que sea feliz, no me interesa el 7, no me interesa el 8, lo voy a ayudar, pero si en algún momento falló, porque estudiamos, pero a la hora del examen se le olvidó. Entonces, a mí me interesa eso. Entonces, desde la parte operativa vuelvo a la unión, tenemos que tener unión. Ahora, aquí en Irapuato yo conozco a un grupo USAER 45 y conozco a algunas maestras que estudian, que son súper emprendedoras y apasionadas. Al momento de llegar al salón de clases con el maestro, ahí vemos que a lo mejor hay una barrera, o sea, si el maestro se le facilita, no se le facilita. Entonces, todo este tipo de cosas, y tengo al papá, hacemos planes y proyectos y todo, entonces tenemos al papá, tenemos la maestra que está coordinando, está el psicólogo, pero el maestro del grupo es ahí, bueno, es que si me dejan, si no me dejan, si puedo, son algunas barreras que yo observo, ¿verdad? Pero es esa unión y es sensibilizar, pero vuelvo a ese punto nada más ya para terminar, es la parte operativa. Si un maestro va a integrar, es que tiene que adecuar y tiene que usar su creatividad, tiene que usar su pasión, tiene que aprender su aprendizaje para sentarse en la mesa y decir, José, esto y esto y esto de José. María, esto y esto y esto de María. Entonces, sí, mamá, lamentablemente algunos maestros ponen esa barrera, 2 más 2, 4, o sea, quieren fórmulas, pero pues realmente esto estamos en proceso. Sí, adelante. Bueno, desafortunadamente el bullying pues comienza en la escuela, comienza cuando algunos maestros hacen de lado al niño. Pasó, por ejemplo, en el caso de mi hijo tuvieron un acto cívico y pues, por su condición lo pusieron parado ahí como soldado y tú no haces nada porque tú no sabes hacer nada, ¿no? Entonces fue cuando a mí me cayó en mente y dije, bueno, yo creo que no es la escuela donde debe estar, ¿no? Hice la modificación, lo cambié. Veo que en la modificación que se hizo en la Constitución, en el artículo 3 de la Constitución, habla acerca de la educación de calidad, habla de la evaluación a los maestros, más sin embargo seguimos con un problema de no inclusión en cuestión de este tipo, ¿no?
La Ley General de Salud, esto lo investigué, habla hasta autismo. La Ley General de Educación habla hasta autismo, pero el TDAH lo siguen dejando de lado. Sigue siendo un problema que hay que atender, que hay que atacar. Creo yo que hemos hablado con el delegado, he hablado en alguna escuela donde iba a escribir a mi hijo previo a la inscripción donde está actualmente, y les dije, oigan, aquí hay el método Montessori, me interesa para mi hijo. Me dicen, sí, nada más que aquí es una escuela de alto rendimiento. Entonces, empezando por eso, por querer inscribir a nuestros hijos, por querer que haya inclusión, ellos son los primeros que ponen la barrera donde nos dicen, aquí es de alto rendimiento. Entonces yo quisiera entender y que me dijeran qué es de alto rendimiento y qué no es de alto rendimiento. Los muchachos, tenemos grandes estudios donde el mismo Albert Einstein, Isaac Newton, fueron personas que tuvieron problemas y bueno, pasaron a la historia siendo grandes científicos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el parámetro que separa esa definición de alto y bajo rendimiento? Que sean diferentes no quiere decir que tengan un bajo rendimiento escolar. Entonces, ahí en la misma escuela es donde comienza el bullying desde a veces en una ocasión, tristemente por los maestros, y no le echo la culpa a los maestros. Quizás el ecosistema escolar no les permita tener esa inclusión. Yo he hablado con el delegado y digo, ¿por qué no incluir del 1 al, por cada grado escolar, tener un gran grupo especial de educación para esa clase de niños? Porque no podemos ir al mismo ritmo, porque los maestros dicen, es que si lo incluyo a Juanito, me va a echar a perder el grupo porque me voy a tener que desbalancear y voy a tener que trabajar el doble porque tengo que balancear la carga para poder educar a los 60 años que tengo, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que tener esa inclusión escolar para que pueda haber esa educación, y si es un método distinto pero el resultado es el mismo, yo creo que se tiene que dar. Gracias. Bueno, yo he llegado al concepto de alto rendimiento en este tipo de escuelas, es que tienen unas expectativas muy altas y cuidan su prestigio. Entonces me ha tocado ver niños que si vienen con un diagnóstico de cuenta que 7 meses de retraso intelectual o la edad cronológica, no, porque no va a nivelarse con los demás. ¿Y cómo se va a trabajar? Creo que ahí tú tienes que ver qué tan bueno eres como maestro para hacer lo que ahora se llaman ajustes razonables en tu planeación, llevarlo de la mano con quien está especializado, ya sea USAED, CAPEP, quien sea, y padre de familia, y también se habla con el niño porque es para su beneficio. Yo soy enemiga de las calificaciones. Una calificación no mide la inteligencia de un niño. Te puede sacar 6, pero ese 6 él aprendió. Y hay un niño que te puede sacar 10, pero ¿qué hizo? Memorizó. Puede ser, o sea, también puede ser que haya copiado. No puedes medir de esa forma la inteligencia. Tienes que potencializar sus habilidades. Tal vez no es bueno para matemáticas, pero sí es muy bueno para español. Le falla en matemáticas, buscas estrategias que lo hagan para él atractivas o divertidas, que tal vez no te llega al 10, pero sí va a llevar esa calificación que necesita para pasar de año. ¿Por qué? Porque aquí se necesitan las calificaciones altas. Cuando quieres entrar a una universidad, si el chico no lleva 9 o 10, ya no entras, porque la calificación está buena. Pero tú no sabes qué tanta inteligencia, qué tanto potencial pueda tener ese niño. ¿Por qué no inventar el sistema constructivista con un sistema que permita que no sea nada más de 2 más 2, 4 en el pizarrón y tener un sistema híbrido? La parte de las competencias. Para resultar el sistema. Sí, yo quisiera comentarles algo, retomando esto, que hay una distorsión en cuanto al proceso educativo. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Porque a veces esto de las escuelas de alto rendimiento a mí también me causan alergia, y poner en el pedestal las calificaciones. Yo creo que aquí hay mucho de ego de los padres. No hay, yo viví muchos años en una ciudad donde el deporte favorito de los padres era presumir las calificaciones de sus hijos. Le preguntaban, ¿en qué año pasó tu niño? No, tal, ¿y en qué lugar quedó? Como si fuera una obligación quedar en un lugar. Y serían incapaces de hacerse camisetas o poner calcomanías para el carro con las calificaciones de sus hijos. Eso, la calificación es solo un parámetro de lo que es el niño, es como etiquetarlo. Entonces hay una especie de obsesión por el éxito. Admiramos al rico, al guapo, admiramos al exitoso, pero ¿por qué no admirar al que hace el esfuerzo?
Y esto es una cuestión de tipo social. Yo creo que es una falta, tal vez quizá lo considere la gente cursi, pero es una falta de amor al prójimo. El amor al prójimo, al amor a mi paciente, el amor a mi vecino es importante. Entonces hay una falla allí como sociedad en la cual no estamos viendo lo esencial. Entonces tenemos que quizá cambiar nuestros puntos de vista y nuestras ideas, porque tenemos que ver, sobre todo con estos pequeños, el esfuerzo que hacen. Y hay muchísimos ejemplos, como ya lo dijimos hace un rato, de personas que teniendo una condición de esta naturaleza han logrado ser muy, muy notables, exitosos. Entonces creo yo que ahí está una falla en nuestra sociedad, ¿no? Sí, como dice el doctor, hay muchas cosas que hemos dejado de ver, y yo creo que también hemos dejado de ver que lo que no medimos nunca lo vamos a poder mejorar. Algo muy importante, y no sé si les ha pasado a ustedes cuando les piden que digan una conferencia, empezamos a buscar información y nos vamos a artículos internacionales porque no hay mucha información en México. Yo creo que también debemos irnos acostumbrando a registrar nosotros. Yo desafortunadamente tengo que salir porque tengo un compromiso previo, pero no quería despedirme de este panel sin ponerme sus órdenes. Parte de mi quehacer como investigador es registrar, parte de mi quehacer como investigador es hacer análisis estadísticos, y pues pongo a sus órdenes el departamento de Medicina y Nutrición de la Facultad de Medicina y a los órdenes de maestría. Ellos están deseosos de vincularse con profesionales, y yo creo que debemos empezar a registrar. Todos ustedes tienen muchos pacientes, yo creo que tienen datos muy importantes que podrían ayudarnos a tener un panorama general de cómo estamos en cada una de las regiones y cómo estamos en México, y a partir de ahí empezar a hacer propuestas de mejora. Déjenos sus datos. Sí, nos vamos a seguir viendo en el foro. De hecho, nos vemos ahí un rato hoy y mañana, y si no, Araceli tiene mis datos completos con confianza. Muy bien, doctor Linares, le agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias. Bien, aquí alguien quería comentar algo de lo que decía aquí el señor respecto a las cuestiones que tienen que ver con la educación. Los chicos con TDAH comúnmente tienen lo que se conoce como necesidades educativas especiales, porque su propia condición les hace que tengan dificultades para el aprendizaje, o tienen como comorbilidad trastornos del aprendizaje, de la lectoescritura, de las matemáticas, etc. Entonces, la historia de los niños con necesidades educativas especiales y la historia de la educación especial en México es peculiar. Cuando yo era niño, existían las escuelas de educación especial. Nosotros teníamos un amigo que tenía discapacidad intelectual y él iba a la escuela especial y los demás íbamos a la otra escuela. Después hubo una serie de cambios, se adoptaron modelos de otros países, por ejemplo el español, y antes de eso hubo me recordó algo lo que usted comentó, los llamados grupos integrados, tal vez se acuerdan, que eran grupos dentro de la escuela, pero que eran para puros niños con algún tipo de discapacidad, pero estaban dentro de la escuela. Ese modelo se borró y se pasó a la actual, al de la inclusión, en que el niño con alguna discapacidad de cualquier índole está en el mismo salón con los demás niños, y que la escuela tiene la obligación de hacer las adecuaciones no solamente arquitectónicas, sino curriculares. Y ahí implica que nosotros demos una formación y una capacitación a los otros niños. Los niños en esencia no son malos. Alguien comentaba que a un niño con silla de ruedas, pues sí se le ve se le ve diferente porque se nota más, incluso los niños llegan a ser muy solidarios. Pero los niños con TDAH, que sin ser discapacitados tienen una condición que parece ser invisible, a ellos al contrario, lejos de ayudarlos, los bulean, los acosan. Entonces, pues sí, quizá habrá que replantear algunos aspectos de la educación especial, pero ya hay una estructuración en cuanto a los sistemas porque han demostrado su utilidad. Gracias. Sí, buenas tardes. Creo que ya nos extendimos bastante. Sí. Y para cerrar, yo sí quisiera retomar el tema que el doctor Emanuel comentaba, que pues que hay que hacer, ¿no? Y dice, precisamente estos foros que asisten 100 personas,
y que si no viene la Maluma eran 5.000, ¿no? Entonces yo aquí en Irapuato estuve gestionando desde antes que existiera la veda electoral. Yo sí quisiera preguntar, ¿dónde está el municipio de Irapuato? ¿Dónde está su representante? ¿Dónde está el DIF municipal? ¿O dónde está el DIF estatal? ¿Sí? Vienen y se sacan la foto. Pero este evento se está haciendo con los recursos de un área de turismo, con los recursos propios de su servidora, con el esfuerzo y recursos propios de los mismos ponentes. Entonces, ¿dónde está el gobierno? Si bien dicen, hay presupuesto en el sector salud, ¿dónde está que nos están preocupando? Hay presupuesto en el sector educativo, ¿dónde está que nos están ocupando? ¿Sí? Entonces, yo sí hago un llamado a las autoridades. Nos cansamos de tocar las puertas de los diputados y senadores, tanto locales como estatales. Ninguno estuvo, ni está presente, ni estará. ¿Por qué? Porque no lo está viviendo en carne propia. A la Fundación llegan mamás desesperadas con un papelito de los diputados o con un papelito del DIF que dicen, atiéndemelo, es que me lo mandó la presidenta. Sí, pero págame, o sea, yo necesito subsistir. Sí, pero es que me mandaron. O pues dile a la persona que te mandó que te dé el dinero. O sea, tengo otros costos, pero dile que te dé el dinero. No están presentes, no pudieron, agendas llenas, no han tomado el nuevo gobierno, miles de pretextos, ¿no? Pero entonces yo sí hago un llamado, o sea, se hacen falta estos foros, pero ¿por qué lo tenemos que hacer la sociedad civil? ¿Por qué lo tenemos que hacer la sociedad privada? ¿Dónde están las autoridades si esto se convierte en un problema social? Decimos, ay, sí, hace falta el tratamiento, y los que no, pues ni modo, se van a la delincuencia. El 47% de las personas que están en la cárcel tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad sin diagnosticar, sin tratar, porque jamás tuvieron la oportunidad. ¿Dónde están los maestros? Les cerraron las puertas. Siempre vas a ser un perdedor. Desde ahí lo etiquetaron y desde ahí se cerró. Y no hubo un papá y no hubo una mamá que pudieran sacarlo al frente, la falta de sensibilización. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Esa es mi pregunta. ¿Dónde están? Eso es brillante. Y mi punto de respuesta es que somos desafortunadamente un país muy pobre, pero de aquí y de aquí. Ese es el verdadero problema. Y que los verdaderos recursos económicos están en manos de gente muy pobre. Ese es el verdadero problema. Que dan apoyos donde no deben estar, que desvían recursos hacia donde no deben, y que no dan el peso, el valor y la correspondencia a cosas tan trascendentes como lo que realmente impacta económica, social y familiarmente a nuestras casas, a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, y no solo aquí, eso es en todo el país. Es terrible ver cómo no hay un apoyo específico a las cosas que realmente valen la pena, pero es por la pobreza de aquí y la pobreza. Yo quisiera comentar, y quizá ya de manera un poquito de que vayamos haciendo un cierre, de que es admirable la labor que han hecho personas como Araceli, como una señora. Yo creo que todos estamos aquí porque tenemos pasión por estos niños, porque nos da coraje, porque nos da rabia ver cómo pasan sobre sus derechos. Y lo que dice el doctor es muy cierto, somos un país que padecemos una enfermedad crónica de la apatía y de la desidia, y esta es solamente una manifestación. Por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos a favor de que se logren hacer cambios. La ley ahí está, ya lo hemos comentado, ahí está la ley de educación, está la ley de salud, pero no se cumple porque no hay consecuencias. La impunidad que ocurre allá afuera por delitos X ocurre también aquí, y seguirán haciendo de las suyas quienes agreden a nuestros niños. Entonces, yo tengo una idea y se las he comentado. Quizá vamos a empezar a gestar la idea de que exista, hay que ir a tocar a las puertas a esos políticos que nos fueron a pedir el voto y decirles: queremos que haya una iniciativa donde se cree la Procuraduría de la Defensa del Educando, que no la hay. Existe la Profeco, la Conducer, etcétera, pero no la del educando. El niño está indefenso ante las agresiones
de los demás. Entonces, casos que han tenido que llegar a un juez, casos que han terminado en demandas. Eso es lo que nosotros quisiéramos hacer. Y si esta mesa va a ser vista por personas que tengan la capacidad de decisión, yo les suplico que nos escuchen. No sé, quisiera pues hacer una especie como de ronda final cada uno de ustedes, empezando por agradecer si gustan, de manera muy breve, en pocas palabras, ¿qué es lo que ustedes quisieran decir antes de irse, que no quisieran dejar en el tintero? Adelante. Perdón, antes de irnos, el periodista de la crónica quiere hacer 4 preguntas muy importantes, pero aunado a lo que usted dice, esos niños terminan ahorcados, suicidados. ¿Por qué tenemos niños de 8 años que se suicidan? ¿Por qué? Porque tenemos niños de 10 años que se ahogan en las drogas. ¿Por qué? Porque somos un país pobre. Entonces, son niños criados por padres pobres. Se preocupan por la delincuencia allá afuera. Claro. Cuando empezamos aquí adentro. En alguna ocasión escuché un término, perdón, no vino la idea, sino como tengo que decir, escuché una definición de alguien que dio una charla, era un vicerrector del TEC de Monterrey, que habló de los hijos huérfanos de padres vivos. Es terrible, es demoledora esa frase. Hijos huérfanos de padres vivos. Y se puede aplicar también a alumnos, se puede aplicar perfectamente bien al rubro de la docencia, ¿no? Alumnos de maestros que pareciera que no existen y están presentes, ¿no? También se podría ubicar. Yo te voy a decir dónde están esos papás vivos, de esos niños huérfanos, que están trabajando en las industrias, están trabajando en todo el desarrollo económico que los gobiernos se traen. Estas industrias que el gobierno trae para sacar a las mamás y a los papás de casa. Por eso somos hijos huérfanos, porque se viven de 10 a 12 horas en las industrias, desarrollando una ciudad, dejándola pobre de valores y arrancando a la mamá del núcleo familiar. Ahí está. Yo una breve, respecto a lo que comentabas, el desvío de recursos. Hace 3 años hice una breve investigación y en la parte de estadística quise hacer una comparación demasiado extrema, que era por qué la educación en México está tan pobre y está tan rica en Europa. En México, el Banco Mundial le presta todo lo que son los recursos de capital para salud y educación. Da para todos, pero el mayor porcentaje está en salud y educación. ¿Y cuáles son los sectores que están más pobres? Salud y educación. Procedemos a las preguntas. Sí. Muchas gracias. Aquí si lo ven, por favor se pegue mucho el micrófono, sí, porque voy a claro, poner a la grabadora. Y también si alguno de los que me contestan me repiten por favor su nombre y el cargo que debemos de citar. La primera pregunta es en relación a lo que es la depresión. Como ejemplo, se dice que va para el año 2020-2025, ya 2 años, 5 años, de 12 a 7 años, será la primera discapacidad a nivel mundial. Igual que la depresión, el trastorno por déficit de atención también es un problema neurológico. ¿Por qué no considerarlo como una discapacidad al trastorno de déficit de atención? ¿O por qué sí? Los datos de la OMS, datos duros de la OMS, dice... ¿Tu nombre y...? Doctor Emanuel Osorio Rosales, soy psiquiatra, trabajo en la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. La OMS hace mucho tiempo, dijo, para 2020, 2025, la depresión va a ser la segunda causa de discapacidad, pero hay tanto el apellido, laboral a nivel mundial. No es una discapacidad per se, sino lo que le va a pegar a las empresas, el que la gente deje de llegar a trabajar, el que se incapacite, el que pida, es que la gente se va a deprimir. Entonces el índice de padres ausentes por trabajo, o por depresión, o por suicidio, o por adicciones se va a disparar. Y lo estamos viviendo ya se ve, ya estamos en el 2018. Ese es realmente el problema. No tiene que ver directamente con que la depresión sea una discapacidad, sino que la depresión causa discapacidad en ciertas áreas específicas, como cuál, la laboral, la familiar, la económica. Y hace un momento usted mencionó los 3 motivos por los cuales sí puede considerarse como una discapacidad. Fue muy puntual ese rato.
No, al contrario, yo defendía que no es una discapacidad. Un dato alentador que a mí es que nuestro próximo representante ante la ONU es un psiquiatra, un mexicano excepcional, director de la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Probablemente sea una voz, porque es una gente es alguien muy mesurado. Él va a tener esa responsabilidad y ojalá a través de él se pueda hacer algo al respecto de esto, porque su área siempre ha sido la salud mental. Creo que tenía otras cosas. Sí, otras dos. 1.500.000 mexicanos con el problema estimado, diagnosticado. ¿Por qué no se consideran a nivel público como un problema de salud pública, como en el caso de diabetes o cáncer? Bueno, las estadísticas están, sin embargo no hay estadísticas así duras que yo las haya visto publicadas. Todos sabemos que es un problema de salud pública. El problema es que por esa misma apatía y por ese desvío de recursos, y no solamente recursos económicos, sino recursos de tiempo, no se está enfocando a esta área que es muy importante. Efectivamente se habla de hipertensión, de obesidad, de diabetes mellitus y de cáncer, etc. Pero poco se habla de esto. Y nuestra labor, nuestro papel desde aquí es alzar la voz. Como dice el lema, hacer visible lo invisible. Una persona cuando... ¿Sabe por qué no? Porque lo que no sangra no urge. Entonces, si el niño se cae del árbol y trae el hueso de fuera, yo corro, meto el chip y veo lo que hago y que lo opere. Pero yo nunca pienso en que su problema de aprendizaje, su conducta, su socialización, a largo plazo lo va a hacer vivir una disfunción mucho más severa, sufrimiento para él, para su familia, para todos, pero como no sangra, no urge. Entonces tenemos hospitales llenos de chiquitos con diarrea y la calle llena de chamacos con problemas emocionales y de conducta. Lo que no sangra, no urge en este país. No sangra, pero no sangra, lo que no sangra no urge. Pero ¿en qué área de la vida de una persona con TDAH no se generan problemas? Depende, o sea, insisto, por ejemplo, hablando de las características clínicas, el inatento va a tener mayores problemas en esta parte, la distractibilidad, la falta de concentración, errores en la memoria, el hiperactivo en la conducta, en la interacción, en la impulsividad. Por eso decíamos hace ratito que es algo que es un espectro. No podemos, ponemos aquí dos niños con TDA y se van a parecer, pero que sean iguales uno y otro, no son, incluso entre hermanos. Los que conocemos hermanitos que tienen TDA te lo dicen, el niño es una fiera y la niña pero está en la luna y los dos pueden tener el mismo diagnóstico. Entonces no podríamos decir algo tan puntual porque sí es un trastorno muy heterogéneo. Okay. Y la última es el 47% de las personas que están en cárcel, ¿cómo sabe el dato? Por ahí yo comenté porque leí en un artículo de un estudio que realizó la UNAM. El 47%, bueno, en un estudio de una sola cárcel, ¿sí? El 47% de los delincuentes que están dentro tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad no diagnosticado y jamás tratado. Hay un estudio que menciona, es un estudio en Estados Unidos, que hasta el 80% de las personas que tienen, que están internadas, pueden llegar a tener esta condición. Ahí te va la mejor, perdón, rapidísimo. Yo hice 2 estudios con menores infractores, precisamente reclusorios para adolescentes en la Ciudad de México. Y ahí van datos reales que yo recargué. La mayor parte tienen trastorno disocial y negativista desafiante. Tú dices, hey, es foco rojo, porque negativista desafiante y trastorno disocial son el continuum del TDA, sin papás, sin tratamiento, sin apoyo, en la calle, con sustancias. Es el mismo, solamente que van siendo más disfuncionales, más complicados sus conductas. Pero ese niño, si hubiéramos intervenido 10 años antes, estaría en la universidad de Monterrey. Entonces estoy completamente de acuerdo. Nosotros, que a mí me consta por investigaciones que yo he hecho, por supuesto que la prevalencia de TDA y sus comorbilidades y ese continuum de conducta destructiva, por supuesto que conlleva a una alta disruptividad social e inseguridad. ¿Recuerdas su nombre? Abraham Dayan. ¿Abraham? Dayan. ¿De qué cargo? Ya lo había dicho. Soy el doctor Abraham Dayan, neurólogo pediatra. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues si no hay más preguntas, quisiera
pedirles así en 2 o 3 palabras de cierre. Adelante. Nadie da lo que no tiene, no hay cambios mágicos, tenemos que adiestrarnos, capacitarnos, tener pasión, amor y humanización. Gracias. Bueno, Mónica Jael Suárez del Centro Psicopedagógico Anagua en la ciudad de Puebla, y a mí me gustaría terminar con nuestra lema y filosofía de la escuela que dice: en la diversidad radica la riqueza de este mundo. Y también quisiera comentar que podamos ser alianza, podamos ser equipo, y repito, desde nuestra trinchera poder ayudar a tanto niño que lo necesita. Comprende, ama y sé paciente, porque tú puedes ser el de enfrente. Bueno, aunque eso es malo. Porque yo lo predico mucho, ¿no? Es más fácil criar niños fuertes que reparar adultos rotos. Para que un país sea exitoso se requiere de educación. En la medida en que uno aprenda, uno se eduque y se prepare, vamos a tener la posibilidad inmensa de lograr lo que queramos. Y si un país que no tiene una adecuada educación a todos los niveles que nos corresponden, difícilmente vamos a lograrlo. Bueno, yo como mamá hablaría para decirles a toda la gente que por favor vean a los niños de TDAH, no son malos, tienen unas características formidables, son un amor esos niños y son muy sinceros. Yo quisiera que se pusieran en los zapatos de ellos y sintieran lo que ellos sienten y dejar de parar que dejen de sufrir los niños. Y no bullying ya para los niños con TDAH. Gracias. La empatía, la indiferencia, la ignorancia, pues son los peores cánceres de la sociedad. Les hemos fallado y creo que tenemos que ir por ellos. En nosotros está el poder trabajar, el poder ir por ellos, hacer nuestro mejor esfuerzo. Gracias. Soy creativo, soy genial. Solo permíteme demostrar. Hagamos visible lo invisible. Realmente quisiera decir que me siento muy afortunada, muy motivado. Me felicito por estar aquí con gente que tiene esa pasión, que comparte la misma pasión con un servidor por ayudar a estos niños. No les tenemos que fallar, no vamos a fallarles. Allá afuera, hoy nos vamos, nos regresamos a nuestros lugares de trabajo, a nuestras ciudades, pero vamos a seguir dando la lucha. Y el hecho de haber conocido a profesionales tan competentes y tan comprometidos, para mí es algo muy bueno. Vamos a seguir en contacto a través de los medios que ahora afortunadamente existen. Yo los felicito, yo les agradezco y agradezco profundamente la invitación de la licenciada Nacelia Almanza de invitarme a participar en algo que para mí es un compromiso, es una cuestión de principio. Les agradezco, muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Sí, aporten. Sí, vamos a hacer un predial.